Estos emprendedores y organizaciones apuestan al sustento de hashtag Abuelo de Pájaro. José Luis Godoy, gasista matriculado. Plomería y arreglos en general. Trabajo eficiente y resultados definitivos. Inmejorable presupuesto. Solicítelo al teléfono 11 36 45 68 74. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de hashtag Abuelo de Pájaro a través de Radio Asamblea 94.1 FM y radioasamblea.com para el resto del mundo. Bueno, quien te habla, Gustavo Pájaro Duarte, en esta segunda edición desde esta radio que nos dio la bienvenida para comenzar esta segunda etapa del año haciendo la cuarta temporada de hashtag Abuelo de Pájaro. Me acompaña en los controles Joana Furbaser. ¿Cómo estás, Joana? Atenta también a las comunicaciones y a todo lo que es necesario cumplir para poder brindarles a ustedes, como hacemos habitualmente, las voces de los protagonistas de los hechos, las historias que deben ser contadas, y para eso estamos. ¿Quién cumple la función de encontrar a los actores a los que le damos protagonismo en este espacio? Adriana Vanoli, muchísimas gracias por estar todo el tiempo, todas las semanas con nosotros aquí en hashtag Abuelo de Pájaro, y complementan su labor Margarita Elías a cargo de las redes sociales, y bueno, y hacemos todos juntos este programa llamado hashtag Abuelo de Pájaro. A vos decirte que podés conectarte con nosotros a través de las redes sociales. Me encontrás fácilmente tanto en Instagram como en Twitter como @pájaroduarte. Les agradecemos infinitamente a los seguidores que se van sumando semana a semana, y gracias también a las acciones que vamos llevando adelante, somos cada día más. Así que si estás escuchando Radio Asamblea, ya sea desde la FM 94.1 o bien desde la página web, bueno, te invitamos a formar parte de esta comunidad, tanto en Instagram como en Twitter, como @pájaroduarte. También es importante mencionar que más allá de esta salida en vivo que estamos haciendo hoy miércoles 13 de julio, pasados unos minutitos de las 4 de la tarde, también podés volver a escuchar hashtag Abuelo de Pájaro a través del sitio Radio CUT. Es muy fácil de acceder, simplemente buscas Radio Asamblea y el nombre del programa, Abuelo de Pájaro, y vas a encontrarte con las grabaciones de este programa que está saliendo al aire ahora y del primero que hicimos la semana pasada. Muy pronto tendremos novedades de dónde seguir buscando estos contenidos, porque estamos trabajando para ello, pero todavía no podemos darte la llave de esa nueva casa, esa nueva morada que nos va a cobijar, sobre todo para rememorar estos contenidos que son tan valiosos, que los buscamos con muchísima dedicación, y sobre todas las cosas nos sentimos reconfortados por darles la oportunidad a los protagonistas de las historias que les ocurren, bueno, para que sean contadas en una radio que tiene muchísimo compromiso social, como es Radio Asamblea. Dicho todo esto, es momento de compartir el primer momento musical de este programa, que también forma parte de lo que les ofrecemos, y luego
empezaremos a conversar, dialogar con los protagonistas entrevistados que tenemos para este programa. Esto es Abuelo de Pájaro y hasta las 5 de la tarde estaremos por Radio Asamblea. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida, una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia y tu mirada errante. Desde ahora en adelante vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré, tú por mí espérame. Te digo, yo por ti volveré, tú por mí espérame, no me olvides. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo. No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia y tu mirada errante. Desde ahora en adelante vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré, tú por mí espérame. No es mi despedida, es lo que está sonando en hashtag Abuelo de Pájaro. Y recordá que este y todos los temas compartimos su enlace para que lo escuches de forma completa en mi cuenta de Twitter, @pájaroduarte. No es una amenaza la ferocidad de un león, sino el apetito que acumula. Periodismo distante de los poderosos. 8 minutos ya pasaron de las 4 de la tarde y continuamos en hashtag Abuelo de Pájaro a través de Radio Asamblea 94.1 FM y radioasamblea.com. Como les decía, vamos a comenzar a hablar con los protagonistas de estas historias que encuentra Adriana Banoli, que es nuestra productora y que hace posible que podamos estar conversando aquí en este programa. Y le vamos a dar la bienvenida a Julio Manuel Pereira, que está desde el otro lado de la línea. En principio saludarlo y decirle que es bienvenido a Abuelo de Pájaro para contar su historia, que por supuesto tiene que ver muchísimo con lo social y la educación también. ¿Cómo está, Julio? Buenas tardes, un cariño de Misiones. Muchas gracias por la oportunidad de compartir lo que hacemos. Bueno, justamente esa es la idea, compartir en una audiencia, que nace desde la ciudad de Buenos Aires, pero que tiene una transmisión a través de internet para todo el mundo, y la intención es conocer tu trabajo y a través de ello concientizar también sobre la educación. Y para arrancar, vamos a decirle a la audiencia que todavía no te conoce que más allá de que a vos no te gustan estos rótulos, sino más tu labor, pero que sos licenciado en Ciencias de la Comunicación, profesor de Historia también, y que tenés una actividad dedicada a la educación popular, si queremos llamarle de esa manera, pero básicamente que te comprometiste a alcanzar otras situaciones que abordan la educación que no tienen que ver justamente con la formalidad. Me gustaría que le cuentes a la audiencia, en qué consiste básicamente ese abordaje que has iniciado y ya tiene un arduo camino. Caminos de Tiza, que es la propuesta que desarrollo hace más de 8 años en Argentina, en comunidades vía guaraníes, basurales, parajes, colonias rurales. Eso es el único abordaje itinerante de educación especial, por llamarlo de algún modo, en realidad inclusiva, terapéutico-pedagógica, de lo que tiene que ver con atender y entender la diversidad de preceptos educativos, de explicar a los padres diagnósticos y procesos y abordajes a los hermanos de los niños con discapacidad y sus contextos, alfabetización inicial, educación sexual integral,
tiene que ver con la atención primaria de la salud desde lo preventivo, y la emergencia, que es prevención de accidentes con animales ponzoñosos, las cuestiones que tienen que ver con potabilización del agua, el dengue, la leishmaniasis, la sarna, y bueno, sumado a roperos solidarios, y bueno, otro tipo de propuestas que son el turismo literario y la promoción de la comunicación alternativa, la lengua de señas y el braille. Se utiliza mucho la palabra inclusión y hablándolo en términos de educación desde el discurso, pero vos tenés otro punto de vista relacionado a esta palabra y que está ligado a otras cuestiones para que verdaderamente hablemos de inclusión. ¿Es así? Exacto, yo más que hablar de educación inclusiva hablo de educación incluyente. Uh-huh. Porque cuando hablamos de inclusión hay que preguntarnos quién incluyo. Y la interseccionalidad de mis sujetos, que de mi mitaí, en los que son niños pobres con discapacidad y guaraníes, implica que la inclusión tiene otros preceptos sociales, políticos, que no tienen solo diagnósticos, ¿sí? Sino que tiene que ver con la justicia pedagógica y la reinstitucionalización en el sistema, con oportunidades en lo educativo, de acreditación y certificación de saberes, o en el desarrollo terapéutico de actividades de la vida diaria. Tuviste que plantear inclusive alternativas, ya sea por el contexto de la pandemia, que fue lo más reciente que digamos que le tocó a todo el ámbito de la sociedad, en particular a quienes están cercanos a la educación, y una iniciativa que tuviste que tomar en cuenta para poder continuar la relación, digamos, el vínculo en el ámbito educativo es generar mecanismos de educación a través de WhatsApp. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Más allá que tuvimos la presencialidad con protocolos de seguridad e higiene, porque ya estábamos con niños inmunosuprimidos y esas cuestiones, uh-huh. Desarrollamos un sistema utilizando Bluetooth, donde organizábamos una formación para la escolaridad. Que eran un video breve, un texto con lectura accesible, un audio y una imagen referencial. Entonces, en 4 preceptos establecíamos un orden lingüístico que consumía pocos datos y le permitía a los estudiantes tener ejemplos descriptivos, explicativos, a la vez de imágenes referenciales. Entonces, en 4 mensajes, un audio, un video, un texto y una imagen, es todo un esquema de un trabajo para aprender un contenido conceptual curricular. Uh-huh. ¿Y esto fue reconocido? Sí, honestamente, recientemente acabo de recibir un reconocimiento en Argentina, el Premio Jóvenes Sobresalientes, pero es la primera vez que me destacan en Argentina en sí mismo, pero sí, la emergencia, que fue el trabajo que sostuvimos a lo largo de la pandemia, recibió el Premio de Educación de Fundación La Nación, ¿sí? Porque uh-huh. Por haber garantizado las secuencias terapéutico-pedagógicas de niños con discapacidad en zonas rurales de baja y nula conectividad. Recién decías, recién me reconocen en Argentina. Esto es cierto porque has tenido esa oportunidad, digamos, en otros lugares. Particularmente tuviste inclusive que viajar, y también quisiera saber la experiencia que fue eso, a la India, donde sabemos que el contexto no es el mejor en sentido de cumplir con, como vos bien decías, los derechos, porque son son esos derechos que deberían tener los niños, aparte del acceso a la educación, a otros aspectos como la salud, lo habitacional, lo alimentario. ¿Y cómo fue esa experiencia y el reconocimiento que ahí también adquiriste? Bueno, a ganar 2 años seguidos el Global Teacher Award por la visibilización de mi trabajo, que me permitió incluso construir escuelas. Que en India replicaran mis trabajos y que en Argentina pasen anónimos fue un golpe duro, uh-huh. Como fue un golpe duro que la presentación, la persona que explicaba mi trabajo dijera África y no Sudamérica, ¿no? Por las imágenes y el tipo de tarea que hago. Esas 2 cosas fueron muy significativas para mí, y me traje como anécdota, triste anécdota, en otros casos sería un honor, pero uno como los lugares que habita son estos territorios del nordeste argentino, se va triste, que lo repliquen en diferentes lados del mundo, sea reconocido y me lleven a viajar por el mundo a formar educadores, y acá no se pase desapercibido, sino que incluso sea censurado mi trabajo por las realidades que muestro. Claro.
Y respecto a la realidad, bueno, que vos pudiste palpar en primera persona de la India, bueno, ¿qué te quedó de esa realidad, de ese territorio? De India lo que me quedó fue una cuestión de impacto que hasta ahora me afecta, no solo por haber visto la cantidad de gente que por no acceso a la salud estaba amputada viviendo en la calle, literalmente gente muerta flotando en un río, sino el anonimato, gente que no tiene ni siquiera identidad, o sea, que no existe desde el punto de vista legal. O sea, nació, está ahí, pero no tiene un documento, no tiene una identidad, no existe para un sistema. Claro. Y esas cuestiones son bastante impactantes. Sin embargo, cuando recorro el interior profundo de Argentina, Corrientes, Chaco, Misiones, también he encontrado niños sin DNI, sin escolarización, sin siquiera nombre, solo un apodo, y esas cosas impactan tanto que me evocan aquella situación masiva en la India, pero que acá se repite, aunque sean casos concretos, sigue existiendo. Recordamos que sos uruguayo, nacido ahí del otro lado del charco, como por lo menos le dicen acá los rioplatenses, y que sin embargo en Argentina pudiste desarrollar tu actividad. La pregunta que viene, Julio, es, hablando de las raíces, ¿no? Estás muy cerquita respecto de dónde naciste, a dónde estás trabajando, y sin embargo tenemos hoy un sector de la comunidad que es los pueblos originarios que todavía no están del todo reconocidos, e inclusive la lengua, que es su lengua madre, en ocasiones hasta fue prohibida. En este programa te cuento que hablamos, en este caso fue con Corrientes, donde se impulsaba un lugar de enseñanza, no solamente para niños y adolescentes, sino también para adultos, y en ese sentido permitirles, por ejemplo, a los docentes saber esta lengua. Y bueno, ¿y vos qué consideración tenés sobre el hecho de tomar la responsabilidad de reconocerla y de conservarla y de respetarle la lengua a quienes tuvieron desde sus orígenes recibirla? Como referente y formador de auxiliares docentes indígenas, en el respeto no solo a su identidad y su idiosincrasia, sino a sus formas de transmisión oral y construcción del lenguaje dentro de la interculturalidad y el bilingüismo, respetando aquellas tradiciones e identidades culturales basadas en creencias, ideologías y formas de concepción del ser y estar, sí, pero a la vez introduciendo también avances y alfabetizaciones científicas que les permitan crecer y desarrollarse como pueblo, ¿sí? Lo más difícil siempre es encontrar el límite entre no alienarlos y robarles su identidad, pero también darles las herramientas para que progresen como dentro de su propia estructura de nación como identidad comunitaria y social. Entonces creo que siempre la articulación. Lo más peligroso cuando uno cae en estas situaciones es no tener el síndrome del Salvador, ¿sí? Nosotros no salvamos a nadie, solo somos educadores generando herramientas, y la otra, el valor de dejar capacidad instalada, que es formar al referente par de su propia comunidad para que genere iniciativa y desarrolle sus formas de hacer y entender estos preceptos de educación, atención primaria de la salud, educación sexual. Nosotros siempre decimos que no hay que hacer para, sino con y desde. Claro. Y ahí es donde radica el impacto real sin la necesidad de invadir. Permitime contar también que en oportunidades se te ha considerado a vos, desde el prejuicio, desde ya, eso cabe en mis palabras, que sos una persona con carácter fuerte o que solés enojarte, y eso habla del desconocimiento de quienes te escucharon en esas oportunidades respecto a, digamos, a desconocer la condición a la cual formas parte, que es del espectro autista, y en ese sentido me gustaría saber cómo transitas eso y, sobre todas las cosas, referirnos a los adultos con esa condición. El autismo tiene la particularidad de estar infantilizado, romantizado, asexuado y mercantilizado. ¿Sí? En el caso de la mercantilización implica esa mirada que es el terapeuta como fuente implacable de la solución. Cuando aparecemos los adultos, sí, sin síndrome, sin las características del enmascaramiento y con las cuestiones que tienen que ver con las conductas desadaptativas, incluso gente que es experta supuestamente en autismo nos juzga y nos genera prejuicio y nos excluye.
Eso demuestra que aún hay mucha ignorancia en este campo. Si bien tengo un certificado que es el que me respalda para evitar malentendidos, aun cuando explico que estoy dentro de las características, ¿sí?, diagnósticas del espectro autista, con lo que impacta a ello, ¿sí? Justo estaba hablando recientemente con unos papás donde estoy sobre lenguaje y comunicación, ¿sí?, explicándoles que aun cuando tengo la capacidad del habla, mis formas del habla, el vocabulario, los tonos, lo que tiene que ver el autismo en sí mismo, que significa auto en sí mismo, ¿sí?, aún genera malestar en una sociedad que tiende a enmascarar sentires y emociones. Entonces, aquellas personas adultas que nos expresamos de manera directa y con alexitimias, que no es mediar emoción, sino información, hechos y experiencias, solemos ser tratadas de soberbias, arrogantes o violentas. Y ya uno se cansa de explicar eso. Entonces, para eso generamos espacio de educación, para que nosotros que ya convivimos con estas formas de exclusión y discriminación, podamos generar un antecedente de que los que vienen atrás de nosotros no sufran las mismas discriminaciones. Desde ya, y en eso nos sumamos con el programa, la idea era también que no quedara solamente en una anécdota lo que a vos te pasa. En este programa obviamente que abordamos la temática de la discapacidad, hablando con sus protagonistas. Y por último, Julio, y agradeciéndote los minutos que tuviste para este programa, dejarte el espacio para que transmitas tanto a los educadores, que son colegas tuyos, que deben reconocerte, digamos, como lo hicieron en la India y ahora hace muy poquito en Argentina, yo creo que muchísimo más, y a sobre todas las cosas, familias y personas que estén necesitando conocer sobre este trabajo para replicarlo o bien comunicarse contigo. Lo más fácil que utilizamos nosotros son las redes sociales. Escuelita Ambulante Caminos de Tiza en Facebook. Hay materiales, compartimos estrategias, pueden ver una bitácora de trabajo, pueden ver ejemplos de actividades y propuestas para autismo, ciegos, sordos, dislexias, discalculias, afasias, ¿sí? Y la mejor manera de ayudarnos es compartiendo esos materiales, compartiendo nuestras historias, a manera de que se difunda las realidades y nos acompaña a hacer lo que son denuncias y protestas sobre las realidades y vulneración de derechos, pero de manera constructiva y propositiva, no solo crítica desde el escritorio, sino desde el territorio, poniéndole nombres, rostros, historias y lugares a las realidades que hay hoy en Argentina. Bueno, te agradecemos nuevamente, Julio, y estaremos en contacto seguramente en otra oportunidad para seguir hablando del tema y todo aquello que a vos te sienta con ganas de transmitir, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, a las órdenes siempre, a un mensaje de distancia, y bueno, siempre lo que suelo decir, que en este mundo de la discapacidad, un diagnóstico no es un pronóstico y mucho menos una sentencia, así que estamos aprendiendo en el camino. Nos quedamos con eso, Julio, te agradecemos, un saludo también a la provincia que te acobija y estaremos en contacto. A las órdenes siempre, muchas gracias. Ahí dialogábamos con Julio Manuel Pereira, él es educador, les dije antes, licenciado en Ciencias de la Comunicación y profesor de Historia, pero abocado específicamente a esta educación que él intenta que sea inclusiva y no excluyente, como lamentablemente lo es, hasta que podamos decir que la estadística hable de un número cero de quienes no tengan acceso a la misma. Hasta las 5 de la tarde estamos haciendo Abuelo de Pájaro aquí por Radio Asamblea, y recordá que podés comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, @Pájaro Duarte en Instagram y Twitter. Ya volvemos. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano en la mañana, aquella que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá, de aquí para allá.
después vinieron días de misterio y frío, casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar jamás. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor, que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria, gloria, divina gloria. Escuchábamos la versión de Fito Páez interpretada por Fran Pole, que se llama Tumbas de la Gloria, aquí en hashtag Abuelo de Pájaro por Radio Asamblea. Resiliencia es aguardar con paciencia la llegada de un futuro que se anuncia. Hashtag Abuelo de Pájaro, en las redes y en la web. Un programa con rigor periodístico y perspectiva. Continuamos en hashtag Abuelo de Pájaro a través de Radio Asamblea 94.1 FM y radioasamblea.com. Y esta cortina anuncia que es el momento editorial del programa. Vamos a hablar de hostigamiento. Sí, así como lo escuchan. Y esto está relacionado a las personas con discapacidad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, el conurbano y la capital federal. Seguramente estaré omitiendo otras realidades que desconozco, pero que si son así, invitamos a sumarlas a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Recuerden @pájaroduarte para comentarlo. Pero si sucede en otros lados, es aún más grave, ¿sí? Ya es grave que contemos que esto está sucediendo cotidianamente, diariamente, en esta zona del país, justamente la zona más concentrada y donde se hallan las autoridades, las que deberían tomar cartas en el asunto inmediatamente y no esperar la sanción de una ley que modernice o que actualice una situación. Les dije al principio, personas con discapacidad, como las afectadas con esta problemática. Pero quienes deben tomar las decisiones inmediatamente son los agentes de control del transporte urbano de pasajeros. Ahora que estoy contando esto, ¿quiénes son afectados y afectadas ante el hostigamiento de los choferes, en gran medida de los colectivos? Van a entender y van a hacer un pulgar para arriba porque lo estoy contando, pero no es suficiente. El tirón de orejas es para la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la CNRT, que quien ha tenido alguna dificultad y tuvo que gestionar una denuncia contra una empresa prestataria de este servicio público, me dará la razón sobre lo burocrático e ineficiente que es este ente de control, ya que la única alternativa posible es tener una clave fiscal, una clave de ANSES, para intentar entrar a una página que normalmente está colapsada o caída y que con suerte, y si está funcional, uno debe cargar un montón de información para poder lograr hacer una denuncia, y en ese recorrido parte de los requisitos que exige este ente de control para que se formalice una denuncia es tener un poco más el ADN de quien conduce un colectivo. Específicamente para las personas con discapacidad visual,
resulta imposible o poco probable tomar la patente del colectivo, el interno, conseguir un testigo, o lo que es más difícil aún, conseguir una prueba testimonial a través de una filmación. Todo esto y mucho más es lo que pide la Comisión Nacional Reguladora del Transporte para formalizar una denuncia como las que muchas veces no se pueden promover y que tienen que ver con el hostigamiento que reciben las personas con discapacidad visual, entre otras situaciones, por quienes conducen estos colectivos, prohibiéndoles el uso de los primeros asientos, apelando a argumentos tales como, y enumero, está prohibido porque te podés lastimar, está prohibido porque acá en el colectivo mando yo, comillas, mando yo, está prohibido porque lo dice la ley, está prohibido porque recibimos una capacitación de puntos suspensivos, nunca se completa la información, a veces esporádicamente se ha dicho la empresa, alguien, el sindicato, y otras veces se omite completar la frase de quién carajo capacitó a los colectiveros y colectiveras, que también las hay, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el área metropolitana. Y digo carajo con un poquito de enojo nada más, para despertarlos del letargo. ¿A quiénes? A los legisladores que no han hecho nada hasta el momento, ni oficialismo, ni oposición, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como a nivel nacional. Y nadie ligado a la temática de la discapacidad, salvo una sola ONG que hizo un pedido de acceso a la información pública, el resto paradójicamente mirando para otro lado. Lo más triste de todo es que quienes representan al colectivo de la discapacidad también usan el transporte público. Porque no hablamos de los funcionarios que directamente no tocan sus pies en la tierra, sino hablamos de actores que forman parte de las organizaciones, en este caso hablo de las que abordan la temática de la discapacidad. Así que imagínense qué le puedo exigir a Fernando Galarraga, que hoy es el que ostenta la autoridad en la Agencia Nacional de Discapacidad, que también usaba, por lo menos antes, el transporte público. Ahora no sé, en este lugar de privilegio que tiene. Pero no puede ser que día tras día, y esto les hablo desde antes de la pandemia, se estén produciendo estos hechos violentos entre choferes de colectivos y pasajeros que quieren ir sentados donde quieran. No hay prohibición, no hay normativa que haya modificado la Ley Nacional de Tránsito. Y lo más importante de todo, a tener en cuenta, si esos dos primeros lugares, o en ocasiones es uno, es peligroso para una persona con discapacidad visual, es peligroso para una persona antes de una persona con discapacidad visual. Eso quiere decir que si ponemos en duda la seguridad de ese primer asiento, deberíamos tomar todavía una decisión más significativa para que ninguna persona corra riesgo. ¿O por qué estamos cuidando a las personas con discapacidad visual y estamos descuidando al resto de las personas sin discapacidad visual? ¿Por qué el Estado hace eso? ¿Discrimina? Uy, no, qué fuerte decir eso.
El chofer le falta el respeto a una persona con discapacidad visual cuando dice que tiene prohibido sentarse en un lugar porque no es persona. No, falta de respeto, es muy fuerte decir eso. Bueno, desde hashtag abuelo de pájaro pongo el contador a partir del día de hoy. Hoy es el día 1, en que voy a comenzar a contar los días, y voy a llamar uno a uno a las personas involucradas en esta temática para que salgan a dar la cara en este programa y respondan por qué no hicieron nada hasta este momento, nada que impidiera como mínimo un mal trago, ¿sí? Un mal momento para una persona que no solamente tiene que lidiar con un chofer que apenas está capacitado para conducir un vehículo, apenas, y levemente o en menor medida capacitado para abordar a otras personas, que sería parte de sus capacidades, no solamente conducir bien un vehículo, sino responder un buenas tardes, o usar ese círculo que gira y gira para arrimar el colectivo a una vereda donde debería parar obligatoriamente, y no por excepción y no de favor, y así muchas cosas más. Día 1 y contando. Esto es hashtag abuelo de pájaro por Radio Asamblea 94.1 FM y radioasamblea.com. Rock and roll, yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere, no, con el hocico vibrado, no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo, porque este es su rock and roll, no, más culo mojado. Ay, no, quizá algún jueguito. Rock and roll. Hey. Ay, mi perro dinamita está, pero como un tártaro. Y gruñe no, rechaza no. No mueve el rabo con docilidad. Ay, ni da la patita, ni hace el muertito. Ya huya este rock and roll. Buena. Ay, yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobón. Mi perro no quiere, no, con el hocico afiebrado, no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo, porque este es su rock and roll, me dice no, y me desobedece. Ay, no, y esto mejor que hacer. Aquí allá el muy zorrito la da de rififi, porque este es su rock and roll. Vale Acevedo interpretaba a Mi perro dinamita de Los Redondos en hashtag abuelo de pájaro por Radio Asamblea. Ellas necesitan de ellas tienen que. Nosotros tenemos que preguntarles de qué. Hashtag abuelo de pájaro, un programa de radio con rigor periodístico y perspectiva. A su conductor lo seguís como @pájaro Duarte en Instagram y Twitter. Continuamos en hashtag abuelo de pájaro a través de Radio Asamblea 94.1 FM y radioasamblea.com, y vamos a seguir hablando con protagonistas de las historias. También en este caso estamos hablando del noreste de nuestro país, y esto está ligado
a un segmento de la sociedad que son los niños, las niñas y adolescentes, en una situación compleja que aún continúa sucediendo, y muchas veces esto ocurre a espaldas de la población adulta que goza de las virtudes de tomarse un mate. Con esto les estoy poniendo el marco, el contexto, para entender qué sucede detrás de la elaboración, la producción y la distribución de la yerba mate en Argentina. Para eso vamos a hablar con alguien que encaró una campaña importante para visibilizar el trabajo infantil en el contexto de el trabajo yerbatero, ¿sí? Por eso vamos a saludarlo y darle la bienvenida a Hashtag Abuelo de Pájaro aquí, a Jorge Cordi. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por el llamado y el espacio. Bueno, justamente de lo que hablamos era esta cuestión de visibilizar algo que por ahí hablamos de que puede ser tiempo pasado y sin embargo sigue ocurriendo, y que tiene que ver con el trabajo infantil en el ámbito de la cosecha y la producción de la yerba mate en Argentina. En principio, contarnos cómo es la realidad, desde dónde estamos hablando que está sucediendo esto, y después vamos a referirnos a la campaña que abordaron para visibilizar esta situación. Bueno, el tema es así, Gustavo. Para ponerlo en contexto, en Argentina, de cada 10 niños, 7 son pobres. Uh-huh. Ese es el contexto de la infancia en Argentina. De cada 10 niños, 7 son pobres. El trabajo infantil afecta a 1 de cada 10 niños, por lo menos 1 de cada 10 niños. Bueno, estamos con problemas técnicos, pero estábamos hablando con Jorge Cordi, que nos intentaba... Ahí lo volvemos a tomar. Después, sí, perdón. No, tuvimos unos problemitas de interrupción de la comunicación, pero continuamos hablando. Bueno, te repito, si te parece. Por favor. Te decía que 1 de cada 10 niños tiene al menos un trabajo en Argentina, y en las zonas rurales, en el ámbito rural, 2 de cada 10 niños tienen un trabajo. Ese es el contexto a nivel nacional. Es, digamos, una cantidad enorme de niños que no tienen las oportunidades que tienen el resto, ¿no? Que ven pasar su vida sin la posibilidad de poder tener una vida digna. Uh-huh. Bueno, en este sentido se generó una campaña para visibilizarlo, particularmente acá en la ciudad de Buenos Aires. Se vio en la vía pública la presencia de esta campaña. Estamos hablando de que la empresa de la yerba marca Porongo adoptó, digamos, esta situación de ser protagonistas, de visibilizar la situación, y esto involucró también a un publicista muy conocido como Carlos Ayala, y también a el destacado músico Gustavo Santaolalla. Contanos, en principio, en qué consistió esa campaña y qué resultados obtuvieron. Bueno, nosotros... Perdón. Sí, te escuchamos, Jorge. Bueno, ok. Te decía que nosotros... Bueno, vamos a retomar la comunicación ahora en un minuto nada más, así podemos hablar bien con Jorge y completar esta información que por supuesto es muy importante. Solo en unos minutos estamos de nuevo en Hashtag Abuelo de Pájaro por Radio Asamblea. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar.
concentrar mis pupilas lejanas a ver si todo acaba aquí. Uy, no me dejes morir así. Uy, no me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza. A ver si todo... Muy bien, continuamos con hashtag Abuelo de Pájaro y retomamos la comunicación telefónica con Jorge Cordi. Estamos hablando de la situación que está atravesando el norte argentino ligado al trabajo infantil en el rubro yerbatero. Jorge, estamos nuevamente en contacto y te preguntaba antes de la interrupción que cómo había sido el resultado de la campaña en la cual, bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue básicamente intervenida por un mensaje que daba lugar a visibilizar esta temática. ¿Cómo fue? Recién contaba quiénes habían participado en ella, pero si querés contarnos de qué se trató. Sí, bueno, te decía que la campaña se llamó Hilo Rojo. Nosotros comenzamos esta campaña hace 2 meses atrás, más o menos. Es una de las campañas que llevamos adelante. En este lapso se sumó a esta campaña la primera vez que se suma una marca de yerba, que es Porongo, diciendo y reconociendo si hay trabajo infantil en la yerba mate, y nosotros, y hay además explotación laboral, y nosotros queremos que esto no suceda más. Es la primera vez que una marca de yerba toma ese desafío, poniendo también un poco, hay que decirlo, que al decir esto, la industria de la yerba se resiente, no le causa gracia, porque lo primero que pasa siempre es que tiene que haber aceptación de todos para que esto suceda, incluso del que se entera y del consumidor que se entera que hay yerba mate y que no sabe qué hacer, ¿no? Para poder evitarlo. Entonces nosotros ponemos esto sobre la mesa y también proponemos un proyecto de ley que presentamos hace 7 años ya, que perdió estado parlamentario en 4 ocasiones y que fue reformulado. Trabajamos 6 meses junto, en este caso, a Leandro Santoro. Esta vez pasamos por todos los colores políticos, le quiero avisar al oyente, pero bueno, en este caso Leandro Santoro, que es una persona asesora del presidente con poder, tomó la posta, y entre Porongo, que está empujando para que los diputados traten el proyecto de ley que fue presentado recientemente, hace un mes, en la Cámara de Diputados nuevamente, estamos empujando junto con Porongo para que los diputados traten ese proyecto de ley. Si querés te cuento sucintamente de qué trata el proyecto de ley. Por supuesto que sí, estamos esperando eso para tomar conocimiento de lo que debería ser la solución efectiva a esta problemática. Claro, nosotros lo que planteamos es colocar un nuevo actor en este juego de fuerzas que hace que el trabajo infantil, por lo menos en la yerba mate, se sostenga. Un nuevo actor que es el consumidor, o sea, el ciudadano en su rol de consumidor. Si nosotros ponemos un sellito en el paquete de yerba asegurándole que ese paquete de yerba no tiene trabajo infantil, lo que buscamos es que el consumidor elija ese producto, y es una forma de premiar al productor o a la marca que se asegura que la yerba no tiene trabajo infantil y no tiene explotación laboral. Entonces, lo que propone el proyecto de ley es eso, es colocar un producto en góndola donde el ciudadano, en su rol de consumidor, pueda elegir ese producto y de esa forma incidir en la producción, en la forma en que se produce la yerba mate. Y lo que hacemos, además, en el proyecto de ley, es proponer que las mujeres esposas de los tareferos puedan acceder a un programa de capacitación en oficios
para que no tengan que ir al yerbal no toda la familia tenga que ir al yerbal, sino que ellos puedan tener una posibilidad de tener otro oficio, de hacer otra cosa. Entonces, esa capacitación, mientras se está estudiando, se le paga un arancel para que no les genere un problema en su economía. Les quiero avisar que es una economía de subsistencia, no es la economía que nosotros pensamos en nuestras casas, son economías de subsistencia, la gente apenas subsiste. De hecho, te voy a dar un ejemplo concreto. En el año 2010, solamente en 10 meses en Misiones, fallecieron 206 niños a causa del trabajo infantil. Y el año 2010 fue un año próspero para la Argentina. Y a pesar de eso, tuvimos el fallecimiento, se sufrió el fallecimiento de 206 niños. Para ponerlo en contexto, es la voladura de la AMIA, la voladura de dos voladuras de la Embajada de Israel y un accidente de 11, todos juntos, pero solamente en niños. Eso es lo que nos pasó en este país, en un país que genera alimentos para 400 millones de personas. Perdimos 206 niños en 10 meses y prácticamente nadie se enteró. Así tratamos a la infancia. Tenemos que reconocer que hacemos muchas cosas bien, pero en el tema de infancia la verdad que estamos muy atrasados y tenemos que reivindicar esta problemática. Y una forma de hacerlo es sacarlo en principio, por lo menos de la yerba mate, y del trabajo infantil en la yerba mate. Pero después también en otros productos, porque no es el único producto que produce la Argentina que tiene trabajo infantil. Claro. ¿Hay una estadística reciente que hable de la cantidad de niños que están trabajando en el ámbito yerbatero? Bueno, digamos, en la yerba no. No hay estadística siquiera concreta de cuántos obreros, de cuántos cosecheros de yerba mate hay en Misiones. Nunca se hizo estadística. Lo que sí podemos decir, porque a nivel nacional sí se hizo una estadística sin especificar el rubro, lo que podemos decir es que de cada 10 niños, al menos uno tiene un trabajo, y en el ámbito rural, de cada 10 niños, 2 tienen un trabajo, al menos un trabajo, a veces 2. Eso sí lo podemos especificar. Y después, en cada ciudad vamos a ver chicos vendiendo, llevando un palito con verduras o con, digamos, para economías de absoluta subsistencia. Si eso no sucediera, la familia no podría comer. Claro. Y así estamos, ¿no? El trabajo infantil realmente hoy no está en la agenda política, no lo estuvo nunca. Como los chicos no votan, como los chicos no hacen manifestaciones, no hay problema tardar 14 años en poner al defensor del niño a nivel nacional en su puesto. Se votó la ley y demoró 14 años en que haya un defensor del niño en el puesto. Jorge, ¿cómo está el tema de la adhesión de otras empresas a la iniciativa que tuvo la empresa Porongo para, visibilizar la situación y responsabilizarse de que desde el producto se puede concientizar? Mira, las empresas se han encargado de no hacer visibles las problemáticas que hay detrás de los productos en general. Si hablamos de la yerba mate, no cambia. La publicidad es: el mate es nuestro compañero, amamos el mate, lo toma Messi, lo toma el Papa, es transversal de ricos y pobres. Eso es lo que transmite la publicidad. Pero el hecho real es que no quieren mover un dedo para cambiar esto, y que la empresa Porongo se haya puesto este problema al hombro y que haya tomado esta determinación de hacerse eco de la campaña, la verdad que a nosotros nos da muchísima alegría. Vos creo que lo describiste bien. Santo Olaya, músico argentino que es uno de los dueños de la marca Porongo, es ganador de 2 premios Oscar, 11 Grammys, y
2 Globos de Oro, o sea, es un músico argentino multipremiado en el mundo, no tiene necesidad, podría haber pasado de largo de esto, y Carlos Ayala es el publicista más importante del mundo, es el publicista que le marca la campaña a la FARC, que deja de ser guerrilla y se transforma en un partido político, es el publicista que maneja la publicidad de la NASA y de Michael Jordan, entonces tampoco tenía necesidad de meterse en esto. Y sin embargo pararon todo, dijeron no, nosotros vamos a apoyar la campaña, vamos a apoyar esto para que esto cambie, y le pidieron además al resto de las marcas de yerba que hagan lo mismo, que se sumen. Lo pidieron en redes sociales, lo comunican constantemente, piden que las marcas se hagan eco de esto, y bueno, yo tengo la esperanza esta vez, después de 7 años, que realmente esto tenga un impacto sobre la industria y también sobre los diputados. Si nosotros tenemos suerte, eso podría llegar a pasar. Y necesitamos de la gente también que nos apoye en redes sociales, que acompañe y que tome conciencia. El oyente que ahora está escuchando, algunos dirán, che, pero es mejor que trabajen los chicos, mejor que trabajen y no estén robando. Y eso es un tema cultural que nos encontramos todo el tiempo. No es así. Los niños no deben trabajar, tenemos que trabajar nosotros para que ellos puedan estudiar y jugar. Esa es la función de un niño y eso es lo que necesita este país a 20 años. Bien. Dentro de 20 años, y cierro con esto, Gustavo, dentro de 20 años nosotros, los adultos de 27, 25, 28, van a ver, digamos, 7 de cada 10 adultos va a haber sido pobre en su infancia. Es muy difícil construir país con esa materia prima. Tenemos que tomar conciencia y empezar a dedicarle tiempo a la infancia hoy, no mañana, hoy, para poder mitigar lo que se nos viene como país. Te agradecemos la comunicación telefónica y estaremos en contacto respecto a las novedades que surjan del tratamiento de esta futura ley. Así que un saludo a la distancia y estaremos en contacto, Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Después te voy a pasar por privado las redes sociales. Si sí, las quieres sí, compartir, absolutamente. Apoyen, sería un golazo. Por supuesto que sí, lo haremos. Bueno, muchísimas gracias. Así dialogamos con Jorge Cordi, que es el responsable de la campaña que ustedes seguramente, si viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudieron visibilizar, y básicamente estamos evitando el trabajo infantil en el rubro yerbatero como en otros ámbitos. Esto es Abuelo de Pájaro y ya venimos para el cierre. La grieta es una fractura que divide un territorio. Sin embargo, estamos los que no queremos ser elegidos para ocupar esos límites. Hashtag Abuelo de Pájaro. Idea y conducción, Gustavo Duarte. Muy bien, solo vuelvo para despedirme y, como les dije a los nuevos oyentes de Radio Asamblea, cuando escuchen Los Aviones de Andrés Calamaro, interpretado en este caso por un artista independiente, es momento de despedirnos, agradecerle a Joana Forbasser en la operación técnica, Adriana Vanoli en la producción general de este programa, a Margarita Elía, encargada de las redes sociales, y quien te habla, Gustavo Pájaro Duarte, @Pájaro Duarte en Instagram y Twitter. Te dice las gracias por estar del otro lado y reencontrarnos, si Dios quiere, el miércoles que viene a las 4 de la tarde. Muchas gracias y será hasta entonces. Queda un cigarro mojado porque quiero dormir